Muy buenas a todos, yo soy Fernando Guitar de la Lastra, soy R4 de anestesia en el Hospital de la Princesa y voy a dar esta sesión centrada en la hipoxemia intraoperatoria en cirugía torácica. Entonces, bueno, vamos a seguir este índice. Creo que para poder hablar de hipoxemia es necesario ponerse en contexto y hablar primero de una introducción a la cirugía torácica, qué técnicas tenemos para hacer el aislamiento pulmonar, cuál es la fisiología de la ventilación unipulmonar, si podemos predecir o no la hipoxemia de nuestros pacientes en el intraoperatorio de la cirugía torácica. Y ya una vez que tengamos más o menos claras estas cosas, hablaremos de la hipoxemia, porque yo creo que desde la fisiología y desde nuestras técnicas de aislamiento se entiende mejor el manejo de la hipoxemia. Y por último daremos unas conclusiones. Entonces, bueno, la cirugía torácica es una especialidad quirúrgica relativamente joven, sobre todo si la comparamos con las otras, ya que bueno, ha habido un impedimento histórico que ha sido pues que la propia cavidad pleural tiene presión negativa, de manera fisiológica y en ventilación espontánea. Por tanto, cuando intentaban operar en el tórax, pues al abrir la pared torácica se comunicaba la presión atmosférica con la presión pleural que es negativa y por este gradiente de presión entraba aire desde la atmósfera a la cavidad pleural y se producía un neumotórax. De tal manera que, bueno, pues técnicamente no se podía operar el pulmón. Entonces, bueno, ¿qué soluciones se fueron encontrando? Primero, pues lo que se hizo fue bajar la presión atmosférica para que el aire no entrase en el tórax, sino que pues o no se moviese o saliese en todo caso del tórax hacia la atmósfera. Y se inventaron estas cámaras hipováricas de presión a finales del siglo XIX, en las cuales, bueno, pues a modo de curiosidad, había una cámara con una presión negativa generada a través de una válvula de vacío y de succión. Y pues nada, se podía abrir el tórax y como la presión dentro de la cámara era inferior a la presión pleural, pues no se producía el neumotórax y de esta manera podían operar. Lo que pasa es que esto era muy incómodo porque, bueno, pues aquí hacía mucho calor, estaban muy confinados y además era muy caro, ¿no? Sobre todo para la época. Entonces, la otra solución es pues ventilar los pulmones con presión positiva, que es lo que hacemos hoy en día. Es una forma de ventilar mucho menos fisiológica, que además requiere que el paciente esté dormido, pero bueno, es lo que hacemos y nos permite insuflar el pulmón aunque el tórax esté abierto, ya que la insuflación pulmonar ya no depende de un gradiente de presión pleural negativo, sino que simplemente metemos aire a presión en el pulmón y ya está. Sin embargo, con prevenir el neumotórax no es suficiente porque el pulmón ventilado se mueve, entonces no nos permite acceder a todo el pulmón y además el cirujano no está cómodo operando un pulmón que se está moviendo por la insuflación. Entonces aquí es donde surgen las técnicas de aislamiento pulmonar. Esta es una imagen que he sacado de internet de una representación de Vesalio que ya en el siglo XVI, o sea, hace prácticamente 500 años, pues conectó un fuelle a la tráquea de un perro y vio que efectivamente los pulmones se insuflaban cuando metía presión positiva. Y se dio cuenta que si dejaba de insuflar los pulmones, el perro se paraba. Y si volvía a insuflar, pues el perro volvía a recuperar el latido cardíaco. Entonces, bueno, pues dejó descrito como curiosidad que la insuflación pulmonar es vital para el latido cardíaco. Sin embargo, y bueno, la ventilación unipulmonar empezó en los laboratorios de fisiología, donde lo que hacían, bueno, el interés era aislar un lóbulo pulmonar y medir dentro de él, cuando no estaba ventilado, la PO2, con el objetivo de, bueno, obtener una medida que sería similar a la saturación venosa mixta, sin ser obviamente un valor de saturación en porcentaje, pero bueno, el valor de conocer este parámetro pues sería similar a lo que conocemos hoy como saturación venosa mixta. Entonces nada, se metían en la vía aérea a ciegas, echaban un balón cuando ellos creían que estaban dentro de un bronquio y pues medían, ¿no?, la PO2. Y esto ha ido evolucionando poco a poco, cobrando un poco pues interés, ¿no?, desde el punto de vista quirúrgico para intentar operar un pulmón. Y bueno, pues estas técnicas han ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy, que básicamente son tres alternativas para aislar un pulmón. La primera es coger un tubo que ya tenemos colocado en la tráquea, un tubo endotraqueal normal, y progresarlo hasta colarlo en un bronquio. Igual que nos sucede a veces de forma accidental, pues en los traslados o al mover al paciente, etcétera, que se nos cuela el tubo y hacemos una ventilación unipulmonar sin querer, pues hacer lo mismo pero a propósito. Es verdad que es más fácil colarlo sin querer en el derecho que en el izquierdo. Y bueno, esto no se recomienda porque al final el tubo endotraqueal está diseñado para estar en la tráquea y tiene un grosor adaptado a la tráquea del paciente. No, entonces meterlo en un bronquio pues puede ser lesivo, a diferencia de otros dispositivos que tenemos que son más finos y que son pues menos lesivos para los bronquios. La segunda opción son los bloqueadores bronquiales, que bueno, también son interesantes. Se progresa un catéter con un balón a través de un tubo endotraqueal y lo que se hace básicamente es inflar el balón cuando está dentro del bronquio y así
pues tapona ese bronquio e impide que sea ventilado por el aire que entra desde el tubo endotraqueal. Y ya la última opción, que es la que más se utiliza por su versatilidad y porque, bueno, pues son bastante mejores, son los tubos de doble luz. Estos dispositivos tienen todas sus indicaciones, tanto los bloqueadores como los tubos de doble luz, y vamos a ver en qué situaciones se utiliza más uno que otro. Pero bueno, ya os adelanto que habitualmente lo que se pone es un tubo de doble luz en el 95% de las ocasiones. Por comentar así rápidamente sus ventajas e inconvenientes, el tubo de doble luz se coloca igual bajo la laringoscopia directa. Tiene una técnica un poco peculiar, hay que meter la luz bronquial y luego rotar para que pues, la luz bronquial vaya ya dirigida hacia el bronquio en el que lo queremos colar. Pero bueno, es una técnica de inserción fácil si sabemos hacer una buena laringoscopia. Y lo único pues hay que calcular bien el tamaño porque son tubos muy grandes. Hay que ver muy bien. Luego hay una tabla que os enseño sobre la talla del paciente y el tubo que le corresponde de doble luz. Y bueno, pues lo más así difícil de los tubos de doble luz es insertarlos en una vía aérea difícil, porque a veces ya es difícil insertarlos en una vía aérea normal cuando no tienes mucha experiencia, pues en una vía aérea difícil que tenemos mala visión, meter un tubo de doble luz que ya cuando entra en la boca y lo dirigimos hacia la glotis nos tapa y no vemos nada, pues es muy difícil colocarlo en una vía aérea difícil. Y en estos casos de vía difícil, la verdad que es donde solemos poner los bloqueadores bronquiales. Se colocan a través de un tubo normal, se ventila durante la colocación, que es otra ventaja porque ya tenemos al paciente intubado y con el paciente intubado y ventilándose le colocamos el bloqueador. Y lo único es que se mueven más. La verdad que se nota bastante que ya hay evidencia científica de que los bloqueadores bronquiales se mueven más. Y además, como cosa sí que se suele decir, los bloqueadores bronquiales supuestamente, como no se puede aspirar a través de ellos para vaciar el pulmón que están bloqueando, pues dan una calidad de colapso menor para los cirujanos. Aunque bueno, yo he leído literatura sobre esto y la verdad que no está muy claro. Lo que sí está claro es que el bloqueador bronquial se mueve más que el tubo de doble luz. Entonces, bueno, ¿cuándo ponemos un bloqueador? Por resumir, pues en niños pequeños, menores de 1,40 m, en los cuales no existen tubos de doble luz adaptados a este tamaño. Cuando tenemos que intubar con fibro despierto, se puede hacer también con un tubo de doble luz, pero bueno, dado que el tubo es muy grande y que se tolera muy mal, lo que se suele hacer es intubar con fibro despierto con un tubo normal y luego colocar un bloqueador. Cuando hacemos una simpatectomía bilateral se pone un bloqueador que es el Easy Blocker, que bueno, tiene dos patitas, una en cada bronquio, y como la simpatectomía hay que colapsar primero un pulmón y luego el otro, pues bueno, os dejo una imagen que es más fácil de entender. Primero se colapsa un pulmón y luego se colapsaría el otro. Y luego cuando sospechamos que el paciente va a tolerar muy mal la unipulmonar porque va a hacer mucha hipoxemia, podríamos incluso colarlo en el lóbulo en el cual queremos operar y solo dejar sin ventilar ese. Esto, bueno, habría que hablarlo muy bien con los cirujanos antes porque el resto del pulmón se va a insuflar, pero bueno, sería otra indicación. Y luego para las situaciones no programadas, pues cuando tenemos una vía aérea difícil no prevista en cirugía torácica, pues abandonamos nuestro plan inicial de tubo de doble luz y intentamos colocar un tubo normal y luego un bloqueador. Cuando el paciente está en la REA con un tubo y requiere que se le haga por cualquier motivo una exclusión pulmonar, pues también está indicado colocar un bloqueador, mejor que intercambiarlo por un tubo de doble luz. O cuando tenemos una extubación de riesgo que haga preferir un tubo normal de una sola luz frente a un tubo más gordo y que estimula más que un tubo simple. Y bueno, para que os hagáis una idea, que os he traído esta tabla que compara los tubos de doble luz con los tubos normales. El tubo más pequeño de doble luz que solemos colocar es el tubo del 35, que es para mujeres de menos de 1,60 metros de altura, y equivale, para que os hagáis una idea, a un tubo normal del 8,5, que nunca lo pondríamos en mujeres por debajo de 1,60. Pensaríamos que le queda grande, sin embargo, bueno, pues en cirugía torácica, como se precisa un tubo de doble luz, pues se coloca de ese tamaño, que es el más pequeño que hay, para poder tener dos luces en su interior y ventilar con presiones aceptables los dos pulmones. Y el tubo más grande que tenemos es un tubo del 41, que se coloca en hombres por encima de unos 70 y cuyo diámetro interno es un 10. Yo no sé si alguna vez habéis visto un tubo del 10, yo creo que nunca lo he puesto. Lo máximo que he puesto es un 9. Y bueno, pues esto, simplemente para que os hagáis una idea de los tamaños, que como unos están en French, otros están en milímetros de diámetro interno, los que solemos usar, pues así más o menos nos hacemos una idea de los tamaños que estamos manejando. Y aquí os he dejado la tabla, aquí debajo, del tamaño del tubo de doble luz en función del sexo y la talla. Y luego, bueno, para terminar ya con el tema del aislamiento pulmonar, solo comentar que los tubos de doble luz se suelen colocar con la luz bronquial situada en el bronquio principal izquierdo.
Esto se debe a que el bronquio izquierdo se divide mucho más tarde en el superior izquierdo que el derecho, ya que el lóbulo superior derecho sale, pues nada, más o menos como 20 centímetros, perdón, 22 milímetros por debajo de la carina. Esto es muy variable, a veces incluso salen de la propia tráquea, a veces salen más abajo o más arriba. Pero lo que está claro es que el bronquio principal derecho nace mucho antes que el bronquio principal izquierdo. Por tanto, bueno, cuando colocamos un tubo de doble luz, lo solemos colocar así, porque si lo colocásemos metido en el bronquio principal derecho podríamos tapar el lóbulo superior derecho y pues este lóbulo quedaría hinchado y no se podría vaciar bien. Entonces, independientemente del pulmón que vayamos a operar, esto no tiene nada que ver, colocamos siempre un tubo de doble luz izquierdo, ¿vale? Salvo algunas indicaciones que ahora vamos a ver. Para comprobar sistemáticamente que el tubo está bien colocado, nosotros lo introducimos con la técnica que os he comentado antes. Hay que rotar el tubo 90 grados al meterlo en la glotis y después con el fibro pues vamos viendo, ¿no? Lo primero que hacemos es meterlos por la luz traqueal, miramos y vemos que tenemos nuestra luz bronquial metida en el bronquio principal izquierdo y en el derecho tenemos pues libre, ¿no? Estaríamos ventilando a través de esta luz traqueal. Después nos meteríamos en el propio bronquio principal derecho y miraríamos hacia arriba intentando ver el lóbulo superior derecho con sus tres salidas, lo cual apical posterior y anterior, lo cual nos confirmaría que estamos en el bronquio principal derecho, porque a veces esta imagen no sabemos si es una carina o una división bronquial, a veces pueden quedar dudas. Y ya por último podríamos entrar en el bronquio principal izquierdo a través de la luz bronquial y comprobar que se divide en el superior y el inferior, solamente dos divisiones. Y así pues estaríamos seguros de que el tubo está bien colocado en la carina y que cuando ventilemos y clampemos estamos ventilando lo que nosotros queremos. Esto sería un tubo de doble luz derecho que tiene una salida especial para vaciar el lóbulo superior derecho. Se comprobaría igual viendo que está cada luz en su sitio y a través de la luz bronquial derecha podemos ver el lóbulo superior derecho y bueno, distal ya podemos ver el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y estas serían las indicaciones para el uso de un tubo de doble luz derecho, que básicamente es pues cuando necesitamos que la luz bronquial izquierda esté libre. O bien porque está comprimida por alguna masa o porque la vamos a cortar para un trasplante izquierdo, para una neumonectomía izquierda, etc. Y bueno, hablando ya un poco de la fisiología de la ventilación unipulmonar, cuando nosotros ventilamos solamente un pulmón, ¿no? Clampamos una de las luces del tubo de doble luz y solamente ventilamos un pulmón, pues estaríamos haciendo un shunt inicialmente del 50%. No es exactamente así, porque bueno, ya sabéis que el pulmón derecho es un poquito más grande que el izquierdo, como un 10% más, pero bueno, sería aproximadamente un shunt del 50%, ¿vale? Y en pulmones patológicos, pues tenemos riesgos de hipoxemia. Si el paciente ya satura mal en ventilación bipulmonar y le quitamos un pulmón, pues hay riesgo de hipoxemia. La hipoxemia intraoperatoria en cirugía torácica se define como una saturación por debajo del 90% con una FiO2 del 100% o una PO2 por debajo de 60%. Pero bueno, como solemos tener a mano el pulsi, pues saturación del 90%. Y luego, pues comentar que en ventilación espontánea, un paciente que se pone en decúbito lateral, la perfusión del pulmón que está abajo aumenta un 10% por la gravedad y la ventilación en ese mismo pulmón cae un 15%. Por tanto, la relación ventilación-perfusión empeora. Recordar como regla mnemotécnica que el pulmón dependiente es el pulmón declive, ¿vale? El que está debajo. Sin embargo, cuando el pulmón está ventilado con ventilación mecánica, pues toda la ventilación va a ir al pulmón que está dependiente, el pulmón que está debajo, o pulmón declive, porque bueno, vamos a meter la ventilación nosotros con presión positiva a la fuerza en ese pulmón. Sin embargo, la perfusión del pulmón dependiente va a seguir estando optimizada por factores mecánicos como la gravedad, la compresión de los vasos y las ligaduras de los vasos del pulmón no dependiente y la distribución basal de la perfusión que puede ser que ya esté desplazada hacia el pulmón dependiente, que será en este caso el sano, ya que el que operamos es el que está arriba, el no dependiente, porque bueno, pues para la cirugía se coloca ese pulmón hacia arriba, el que se va a operar. Y por otra parte, lo más importante para optimizar la perfusión es el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿vale? Que vamos a explicar ahora más detalladamente. Básicamente este reflejo consiste en que la hipoxia alveolar dentro de un alveolo, por mecanismos pues bioquímicos locales que no se conocen del todo bien, pero que parece que implican la inhibición del óxido nítrico y de la ciclooxigenasa, hacen que en ese alveolo los vasos sufren una vasoconstricción intensa y así el flujo se redistribuye desde estas zonas que están hipóxicas a zonas que están mejor ventiladas. Y con esto conseguimos reducir el shunt prácticamente al 25%, del 50% inicial al 25%.
Simplemente también comentaros que esta vasoconstricción pulmonar hipóxica tiene dos fases. La primera es una fase rápida que alcanza el tope en torno a los 15-20 minutos y ya después una fase descendente más lenta que alcanza el pico a las 2 horas, más o menos. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos un paciente que le acabamos de poner unipulmonar y a los 5 minutos se desatura, pues debemos saber que probablemente en 10 minutos mejore, ya que se va a ir estableciendo este reflejo de fase 1 y posteriormente también debería ir mejorando lentamente hacia la vasoconstricción pulmonar hipóxica que le va a optimizar la ventilación-perfusión en el pulmón dependiente. También hablar de que cuando se restablece la ventilación bipulmonar no es inmediato la vuelta a la perfusión normal en el pulmón dependiente, sigue recibiendo un poco más de perfusión. Aquí os he traído pues unas figuras para intentar explicar esto desde el punto de vista matemático, ¿no? De la relación ventilación-perfusión. Este sería un pulmón normal, cada alveolo está ventilado con un volumen y una perfusión con una relación ventilación-perfusión pues óptima, ¿no? De 1, y el paciente está bien, satura bien, tiene una PO2 de 143. Cuando uno de los pulmones empieza a estar hipoventilado, lo que recibimos es al inicio una ventilación baja de 0,5 y una perfusión que se mantiene igual, porque todavía no se ha instalado este reflejo. Entonces la relación ventilación-perfusión empeora y todo el volumen que no está yendo a este pulmón está yendo al otro. Por tanto, la relación ventilación-perfusión también empeora, porque aquí no se ha aumentado la ventilación y la perfusión se mantiene igual. Por tanto, la PO2 pues empeora. Si se va estableciendo este reflejo, lo que se va a hacer es que se va a reducir la perfusión en este pulmón que está hipoventilado y se va a redirigir el flujo sanguíneo hacia el otro pulmón. De forma que pues mejora un poquito la relación ventilación-perfusión en los dos pulmones y mejora la PO2. Y ya finalmente cuando está sin ventilar del todo este pulmón, pues lo que tenemos es una ventilación de cero, se mantiene una perfusión muy residual y toda la perfusión de este pulmón, o bueno, el 50%, se ha redirigido al otro pulmón y ha mejorado bastante la relación ventilación-perfusión y pues mejora también bastante la oxigenación a pesar de haber perdido un pulmón entero. ¿Y qué factores alteran este reflejo? Porque la realidad es que la cirugía torácica muchas veces es posible simplemente debido a que existe la vasoconstricción pulmonar hipóxica, por tanto es un reflejo que tenemos que conocer y cuidar en nuestros pacientes. Saber que la hipocapnia, la alcalosis, el frío y por supuesto el oxígeno van a inhibir la vasoconstricción pulmonar hipóxica, así como el aumento de la PIP. Lo de la PIP, bueno, se entiende más o menos fácil porque al aumentar las presiones intratorácicas, pues va a aumentar la presión de la arteria pulmonar y por lo tanto esa presión va a luchar contra la vasoconstricción del pulmón que está no ventilado y va a intentar abrir esos vasos. Entonces debemos intentar tener presiones intratorácicas lo más bajas posibles, un CO2 normal, pH normal y temperatura normal. Y por supuesto que no entre oxígeno a ese pulmón porque se va a inhibir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y en cuanto a los fármacos, pues a los halogenados antiguos la verdad que sí que inhibían bastante la vasoconstricción pulmonar hipóxica, en especial el alotano, pero desde el isoflurano y ahora los que tenemos más modernos, sebo y desflurano, la verdad es que prácticamente no alteran este reflejo y se pueden usar con seguridad y de hecho los utilizamos todos los días. La ativa se puede usar sin ningún problema también. En cuanto a los vasodilatadores, los vasodilatadores directos, el nitroprusiato y la nitroglicerina también lo inhiben, el reflejo, pero el urapid y los betabloqueantes son seguros. Otros fármacos que solemos usar o que toman los pacientes en casa, pues la acetazolamida, los IECAS y los ARA2, también disminuyen la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es importante suspenderlos pues al menos 24 horas antes de la cirugía. Y las dosis repetidas de dexametasona también. Solemos poner dexametasona como profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios en estos pacientes, pero bueno, una sola dosis no tiene evidencia de que disminuya la vasoconstricción pulmonar hipóxica, pero al repetir dosis sí que podríamos inhibir este reflejo. Aquí os dejo pues un resumen. Los más importantes son los que os he contado ahora, pero si alguien tiene interés por algún otro fármaco o por alguna otra cosa, como por ejemplo el embarazo, la sepsis o algunas otras condiciones del paciente, pues aquí os dejo estas tablas que son un poco más detalladas. Y luego tener en cuenta que la epidural, que muchas veces pinchamos epidurales torácicas para las toracotomías sobre todo, no modifica la vasoconstricción pulmonar porque no es un reflejo mediado por el sistema nervioso simpático ni parasimpático, es un reflejo local y es independiente de la inervación simpática y parasimpática del pulmón. Entonces, siendo esto una sesión de hipoxemia en cirugía torácica, pues la realidad es que nos gustaría saber predecir qué pacientes van a estar hipoxémicos en el intraoperatorio y cuáles no. Es una realidad que a veces hay pacientes a los que les clampas un pulmón, les pones en unipulmonar y saturan muy bien durante horas y otros en cuanto les pones en unipulmonar se desaturan mucho,
no toleran la cirugía, sigues todo el algoritmo de la hipoxemia y no te haces con ellos. Entonces, estaría bien saber de antemano qué pacientes tienen altas posibilidades de estar hipoxémicos durante la ventilación unipulmonar y cuáles lo van a tolerar bien. Y como no tenemos una bola mágica de cristal para saber el futuro, pues tenemos que utilizar predictores que nos indican ya de forma precoz qué pacientes van a tolerar bien la unipulmonar y qué pacientes no. Entonces, la hipoxemia en bipulmonar es el mejor predictor de hipoxemia unipulmonar. Si un paciente ya oxigena mal con los dos pulmones, pues cuando le quites uno, oxigenará peor. La cirugía en decúbito supino también empeora porque perdemos ese extra de perfusión en el pulmón declive, que es el pulmón ventilado. Cuando hay mayor perfusión en el pulmón que se opera, que es el derecho, que ya sabéis que tiene 3 lóbulos y que tiene un poco más de perfusión que el izquierdo, pues cuando el lado que se opera es el derecho, también es un predictor de que puede tolerar mal la unipulmonar y estar más hipoxémico. Cuando hacemos ventilación unipulmonar alternante, también, bueno, es lógico porque empezamos estableciendo un reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica en un lado y después de repente ese lado lo ventilamos y ponemos en apnea el otro. Entonces, esto obliga a que el reflejo de vasoconstricción pulmonar se invierta y es un mecanismo que, como ya hemos dicho, tarda un tiempo en volver a la normalidad. Entonces, estos pacientes lo vemos mucho en las simpatectomías que son bilaterales y que primero se hace unipulmonar de un lado y luego de otro y lo tolera muy mal. Y luego, por último, las pruebas funcionales respiratorias normales o con patrón restrictivo. Esto lo pone en muchos sitios, en muchas fuentes, y aunque clínicamente es muy evidente, la realidad es que la explicación no está tan clara. Lo más que he conseguido averiguar es bueno, que los pacientes con una patología muy importante en un pulmón, pues cuando les quitas ese pulmón no lo notan tanto porque ya la oxigenación estaba a cargo del otro pulmón que está más sano. Pero es verdad que hay patologías difusas que afectan a los dos pulmones en general y que tienen malas pruebas de función respiratoria y estos pacientes a priori pues no deberían tolerar también la unipulmonar, pero bueno, la realidad es que esto es así y aunque no se sepa el motivo también es un predictor de hipoxemia en unipulmonar. Entonces, para ver el manejo de la hipoxemia, yo creo que lo más útil y lo más práctico para que se nos quede es poner un caso clínico. Entonces os presento a Harold, de 62 años, un paciente hipertenso con un EPOC, exfumador desde hace 6 meses y obeso, que le han visto pues una manchita en un pulmón, que le han hecho unos estudios y parece que es un carcinoma. Entonces se lo quieren quitar mediante la lobectomía superior derecha por VATS. Tenemos aquí sus pruebas de función respiratoria. No he querido tampoco ahondar mucho en este tema porque creo que cae fuera del ámbito de la sesión, pero en el estudio preoperatorio todos los pacientes se les hace una espirometría y los valores óptimos, por así decirlo, que nos permiten resecar incluso un pulmón entero son un FEP1 de más del 80 y una TLCO de más del 80%. Y bueno, entre unos valores intermedios de 35 y 80 se tienen que hacer estudios adicionales, que no es objeto de esta sesión, pero bueno, para que veáis que este paciente tiene unas pruebas que están ahí en el límite normal para la resección pulmonar, aunque es verdad que una lobectomía la toleraría sin ningún problema. Una SPO2 basal del 90% y es del lado derecho. Entonces, ¿qué predictores tenemos aquí de hipoxemia durante la unipulmonar? Pues que es derecha, ¿verdad? La cirugía, por tanto vamos a tener el pulmón menos perfundido, que es el izquierdo, ventilado. Y las pruebas funcionales son prácticamente normales. Y además en unipulmonar, perdón, en bipulmonar ya está un poco hipoxémico, con una saturación del 90%. Entonces, bueno, este paciente tiene papeletas para tolerar mal la ventilación unipulmonar. Entonces le colocamos un tubo de doble luz izquierdo, que se comprueba con fibrobroncoscopia, y a los 5 minutos de iniciar la ventilación unipulmonar, el paciente se satura hasta el 70%. Hace unas presiones que son un poco elevadas, pero tampoco son dramáticas, se pueden aguantar bien, con una PIP de 7, una complianza de 28 y una FIO2 del 80%. Entonces, ante esta desaturación hasta el 70%, que eso es lo primero que nos tiene que salir como anestesistas en general, no solo en cirugía torácica, pues lo primero sería subir la FIO2 al 100%. Con esto compramos un poco de tiempo, a Harold le sube la saturación hasta el 80%, y si la hipoxemia condiciona arritmias o una isquemia miocárdica, pues avisamos a cirugía y volvemos a bipulmonar, porque no podemos estar en unipulmonar por mucho que subamos la FIO2 si el paciente está inestable. Este no es el caso, entonces, mientras estamos en el 80%, pensamos si hay alguna causa que nosotros podemos revertir para que mejore su hipoxemia. Y hay una causa que es la causa principal de hipoxemia durante la cirugía torácica, que es que el aislamiento pulmonar pues, se haya podido comprometer.
A veces pasa que el tubo se mueve, se cuela más de la cuenta, nos dejamos algún lóbulo sin ventilar o hay algún moco que está obstruyendo una de las luces del tubo, algún bronquio. Entonces nos pueden dar problemas de presiones y de oxigenación. Entonces, como tenemos siempre el fibro a mano en el quirófano de torácica, pues lo que tenemos que hacer es comprobar. Entonces metemos el fibro por la luz traqueal y aquí os he traído un vídeo para que veáis cómo se comprueba así sistemáticamente, aunque ya lo hemos comentado antes. Lo primero que hacen es meterse por la luz traqueal y aparecemos justo por encima de la carina, que lo tenemos aquí. El tubo está en la luz bronquial izquierda, lo metemos en la luz bronquial derecha y ahí podemos ver las tres salidas del lóbulo superior derecho. Entonces parece que está bien colocado el tubo y que no es la causa de la mala oxigenación de este paciente. Entonces, ¿qué más podemos hacer para mejorar su oxigenación? Bueno, pues como en cualquier paciente, no solo en ventilación unipulmonar, pues intentar reclutar el pulmón que está ventilado. Intentar abrir alveolos que no están siendo ventilados porque con la posición y con la anestesia general pues se pierden las presiones en la pared torácica, la tensión y los alveolos se pueden atelectasiar y podemos intentar optimizar así la ventilación de nuestro paciente. Ya sabéis que para reclutar hay una serie de contraindicaciones, las más importantes pues el enfisema, las bullas y la inestabilidad hemodinámica. En este caso nuestro paciente no tiene ninguna de ellas y bueno, hay otras un poco más raras de ver, pero que también hay que sabérselas, la hipertensión intracraneal, la cirugía ocular, el neumotórax, el broncoespasmo y el traumatismo craneoencefálico con riesgo de aumento de presión intracraneal son todas contraindicaciones para reclutar un pulmón. Ya sabéis que lo que vamos a ir haciendo para reclutar a nuestro paciente es cambiar la presión control, para controlar siempre las presiones dentro del tórax con precisión. Y lo que hacemos es poner una driving pressure de 15 y vamos subiendo la PIP, de tal forma que esta driving pressure va a ir abriendo alveolos y la PIP nos los va a ir manteniendo abiertos. Vamos subiendo siempre de 5 en 5 la PIP hasta un límite de 40 sobre 20 en adultos y 30 sobre 15 en niños y a partir de ahí vamos descendiendo de 2 en 2 o de 3 en 3 la PIP y vamos viendo en qué punto tenemos la complianza dinámica óptima. Cuando alcanzamos este punto en el cual la complianza dinámica cae, es el punto de colapso y lo que tenemos que hacer es volver a subir hasta 40 sobre 20 en adultos y bajar de golpe ya hasta el punto previo al punto de colapso. Y ya con esto conseguiríamos optimizar nuestras presiones y nuestra oxigenación. Entonces nada, reclutamos a Harold, tenemos una PIP óptima de 12 y una complianza que sube hasta 40 con escaso aumento de la oxigenación. ¿Y qué más podemos hacer para intentar mejorar la oxigenación de nuestro paciente? Bueno, pues tener en cuenta siempre que el gasto cardíaco es importante. Un gasto cardíaco bajo puede hacer una hipoxemia hemodinámica porque el pulmón no está bien profundido y por tanto no oxigena todo lo que debería. Entonces, en nuestro caso, nuestro paciente se encontraba estable hemodinámicamente en ritmo sinusal, con una buena tensión y con una buena hemoglobina. Entonces, en este sentido, no tendríamos que hacer mucho más. Yo os he querido traer esta figura en la cual hay un gasto cardíaco que normalmente es el gasto cardíaco basal del paciente, que es óptimo para la oxigenación. Si el gasto cardíaco cae, pues los órganos van a estar peor perfundidos porque el transporte de oxígeno es más bajo. En unipulmonar, cuando el gasto cardíaco es muy alto, sube mucho la presión arterial y esa subida del gasto compite con la vasoconstricción pulmonar hipóxica y se pueden abrir otra vez los vasos que están en el pulmón no ventilado. Entonces, en ese caso, empeoraría la relación ventilación-perfusión y empeoraría la oxigenación. Entonces, tenemos que intentar que nuestros pacientes no estén muy hipertensos, no estén muy hiperdinámicos, que su gasto cardíaco sea, pues, normal. Entonces, nada, Harold continúa hipoxémico después de tratar todo lo más frecuente. Aquí os traigo el algoritmo, la parte inicial. Todo esto ya lo hemos hecho, hemos intentado ver secreciones, reclutar el pulmón, ajustar la PIP, hemos revisado nuestro aislamiento pulmonar, hemos hecho una optimización hemodinámica y
¿Qué daría? Pues nada, seguir utilizando medidas ya de rescate, en este caso para la hipoxemia en ventilación unipulmonar, que básicamente son dos: o aplicar un poco de oxígeno al pulmón que no está ventilado, o sea, el pulmón proclive, o directamente hacer una ventilación en jet en ese pulmón, en el pulmón proclive. Nosotros habitualmente en nuestro hospital lo que solemos hacer es conectar directamente el tubito verde de oxígeno para las gafas nasales o el Ventimask a la luz traqueal del tubo de doble luz, que bueno, en este caso es la luz traqueal porque era una cirugía de pulmón derecho y es un tubo de doble luz izquierdo, pero podría ser la bronquial, bueno, del pulmón proclive, el que no esté ventilado. Y la realidad es que, bueno, en este caso hay que comunicarse muy bien con los cirujanos porque en realidad vamos a meter oxígeno en ese pulmón que ellos están operando y que se puede insuflar y que se puede hinchar. Entonces es importante comunicarse con ellos para que lo sepan, ir muy despacio, empezar a 1 litro por minuto o incluso menos si podemos, y ver si pues eso, a ellos les molesta o no y en qué momento de la cirugía están. Y si es necesario, pues pedirles que paren e intentar insuflar un poco, disminuir el flujo, etcétera, para intentar coordinarse con ellos. Y la ventilación en jet en el pulmón proclive, pues sería conectar un manujet y lo mismo. En este caso habría que ser también muy cuidadoso porque el jet, con muy poco tiempo de insuflación, al ir a muy alta presión, pues podría insuflar rápido el pulmón. Entonces, en este caso, pues aún si cabe es más importante comunicarse con los cirujanos. Entonces, nada, nosotros aplicamos nuestro oxígeno al pulmón proclive, nuestro paciente mejora y cirugía, pues es verdad que se queja porque les dificulta mucho el procedimiento del pulmón que se está insuflando. Entonces, bueno, llegados a este punto ya solamente nos quedarían eh, dos o tres medidas, que la primera es alternar ventilación unipulmonar y bipulmonar, y bueno, en este caso suele ser necesario pues cambiar el plan quirúrgico. A mí solo me ha pasado una vez y hubo que cambiar una lobectomía por una segmentectomía. Y bueno, pues también igual, ¿no? Comunicarse con los cirujanos, tomar una decisión. A veces el paciente, pues si queda poca cirugía, se puede intentar aguantar en un 87% o incluso 80%. Esto ya, bueno, individualizando un poco a ver cómo lo está tolerando el paciente y veríamos. Entonces aquí os he traído ya todo el algoritmo. Y otras medidas ya aparte de alternar ventilación bipulmonar con unipulmonar sería clampar la arteria pulmonar para forzar, digamos, ese shunt hacia el otro pulmón. Lo que pasa es que es una maniobra de alto riesgo porque, bueno, se puede romper la arteria pulmonar, es una sobrecarga muy importante para el ventrículo derecho, entre otras cosas, y la realidad es que no se hace ya prácticamente nunca, excepto que se vaya a hacer una neumonectomía, que igualmente vas a clampar la arteria pulmonar, pues ya la clampas antes para intentar paliar la hipoxemia. Y luego hay fármacos que favorecen la vasoconstricción pulmonar hipóxica, como la almitrina, que en España no la tenemos, así que bueno, pues no tiene mucha cabida en esta sesión. Y bueno, pues en nuestro paciente no era posible realizar ventilación en un pulmón porque se insuflaba mucho y no permitía el procedimiento quirúrgico y continuaba saturándose, así que finalmente, comunicándonos con los cirujanos y llegando a un consenso, pues se realizó esa segmentectomía y nada, sin ningún problema, alternando ventilación unipulmonar y bipulmonar, y tras el procedimiento pasa la REA para control posoperatorio. Y bueno, solo quería dejar aquí también mencionar el ECMO, que al final estamos en la era del ECMO, que hay muchas cosas que se hacen con ECMO, sobre todo intervenciones en vía aérea superior, pues intentar valorarlo también en esos pacientes. Si no toleran la unipulmonar, pero sí que son candidatos a una resección pulmonar, una lobectomía o una segmentectomía, igual también se puede plantear, siempre individualizando mucho esta decisión. Y nada, que os he dejado ya finalmente el algoritmo de nuevo, para que lo reviséis entero si queréis pausar el vídeo. Y ya para terminar, unas pequeñas conclusiones. Es muy importante predecir siempre la aparición de hipoxemia en cirugía torácica para poder anticiparnos y planificar las actuaciones que vamos a hacer. ¿Cuáles son las indicaciones del tubo de doble luz y los bloqueadores bronquiales? Recuerda que habitualmente ponemos tubos de doble luz en la cirugía programada. La hipoxemia, pues reflejo como anestesista es aumentar la FiO2, y en cirugía torácica comprobar siempre nuestro aislamiento pulmonar con el fibro y valorar siempre el reclutamiento, pero sin olvidar las contraindicaciones que a veces parece que se nos pueden olvidar. Es verdad que tenemos muy automatizado que paciente anestesiado es paciente que se telectase y que hay que reclutar, pero pensar siempre en las contraindicaciones. Y es clave la comunicación cirugía-anestesia, sobre todo en un paciente que pues se están operando en un pulmón y que nosotros tenemos que intervenir sobre él para intentar mejorar la oxigenación. Aquí os he dejado toda la bibliografía que he utilizado para esta sesión por si queréis consultarla. Y eso sería todo. Muchas gracias, espero que os haya gustado la sesión.